Buenos días, Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. buenos días, qué gusto saludarles. Denme un segundito, vamos a terminar de aceptar a los compañeros que se están uniendo. ¿Logran escucharme bien? Sí, Sí. ¿Sí? Ok, sí. vamos a dar unos 2 minutos más para que los compañeros se terminen de conectar. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles. Buenos días, Lick. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Bien, vamos Buenos días, Lick. a iniciar. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles. Bueno, muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Solo permítanme, vamos a cambiar el diseño. Ok. Ok, bueno. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Em, para mí es un placer poder estar con ustedes en este curso de economía del segundo semestre y me complace poder darles la bienvenida a este emocionante y fundamental curso en donde vamos a explorar em, los principios y los conceptos fundamentales de la economía y su aplicación en el mundo empresarial y financiero. Yo soy el licenciado Gustavo Adolfo Medina Vázquez, soy contador público y auditor. Mi experiencia se rige o se forja prácticamente en el sector público, algunas cuestiones de asesoría en el sector privado, sobre todo en materia tributaria y gestión de riesgos. Y eso es más o menos a grandes rasgos un poco de la experiencia que he podido adquirir en este tiempo como profesional de las ciencias económicas, y para mí va a ser un enorme gusto poder compartir con ustedes el poco o mucho conocimiento que pueda haber adquirido, y mi objetivo principal es que ustedes se puedan comprender y puedan enamorarse de estos cursos, no solo del de economía, sino que de todos los cursos de la carrera, porque van a ser fundamentales para el ejercicio de su profesión, porque debemos de entender y conocer las ciencias económicas como tal, ¿verdad? Solo déjenme, vamos a terminar de aceptar a los compañeros que se siguen uniendo. Bueno, como les decía, durante este curso nos vamos a adentrar en diferentes aspectos de la economía, desde conceptos básicos hasta las teorías económicas que son más relevantes en la actualidad. Y también vamos a analizar cómo los factores económicos influyen en las decisiones empresariales, cómo se determinan los precios de los bienes y servicios y cómo se mide el desempeño económico de un país. Y este curso no solo es una oportunidad de adquirir conocimientos muy valiosos, sino también para desarrollar habilidades analíticas y de pensamiento crítico que van a ser fundamentales en su profesión como contadores públicos y auditores. Sobre todo, la comprensión de los principios económicos nos va a permitir tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y evaluar oportunidades para poder ofrecer un mejor asesoramiento a nuestros clientes o a nuestros empleadores. Y em, yo les animo a aprovechar al máximo este curso. No tengan miedo de hacer preguntas, de participar en las discusiones que vayan a surgir y de compartir sus perspectivas y sus opiniones, y porque el aprendizaje es un proceso colaborativo y juntos vamos a construir un ambiente de aprendizaje que sea enriquecedor para todos, tanto que ustedes puedan aprender y yo pueda aprender de ustedes también. Entonces, para mí va a ser un enorme gusto y un placer poder orientarles y poder ser su catedrático en este curso de economía. Y para iniciar, vamos a tener una serie
Les voy a mostrar cómo va a estar distribuida la zona. Pero déjenme, les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación? Ya se ve, sí se ve. Sí, gracias. Ok, bueno, como les decía, mi nombre es Gustavo Adolfo Medina Vázquez, soy contador público y auditor. Este es el correo que vamos a estar utilizando para cuestiones de dudas o cuestiones de asistencia que no puedan asistir por X y razón, por motivos personales o por motivos de trabajo, por motivos de fuerza mayor, etcétera. A ese correo es donde van a estar ustedes o donde van a poder tener contacto con cuestiones académicas un poco más formales. Vamos a manejar también un grupo de Telegram en el transcurso del curso o al finalizar les voy a trasladar el enlace para que ustedes se puedan agregar y ese grupo nos va a servir para tener una comunicación más efectiva, más rápida acerca de las dudas que ustedes tengan, para resolver dudas acerca de las tareas que se vayan dejando o de los temas que hemos visto en clases. Incluso siempre trato la manera de grabar las clases para poder subir a YouTube y compartirles el enlace para que cuando ustedes quieran estudiar o repasar puedan tener acceso a las grabaciones del curso. Entonces, vamos a tener esos dos medios de comunicación. El correo electrónico, que va a ser exclusivamente para cuestiones formales académicas, y el grupo de Telegram, que ya va a ser para cuestiones de una comunicación más efectiva y más rápida entre ustedes y mi persona. La zona va a estar distribuida de la siguiente manera. El curso se comprende de 3 fases, la fase 1, 2 y 3. Las primeras 2 fases van a acumular un total de 30 puntos que se comprenden o se distribuyen en 10 puntos de zona y 20 puntos de examen. Y la fase número 3 va a tener 10 puntos de zona y 30 puntos de examen para hacer un total de 100 puntos al finalizar el curso, que es el objetivo de todos, ¿verdad? Poder obtener la máxima nota posible. Bien. La zona mínima para el examen final va a ser de 21 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Entre la fase 1 y 2, para ustedes poder examinarse en la fase final, van a tener que acumular un mínimo de 21 puntos. Si ustedes no llegan a los 21 puntos, no van a poder tener ese derecho a examinarse en la fase final. O si en dado caso en la fase final no lograran a acumular el punteo para poder ganar el curso, si no tienen los 21 puntos de zona mínima, tampoco van a poder aplicar a las 2 recuperaciones que puedan tener. Entonces, mucho ojo con eso. También, si no se pueden examinar en las fechas programadas, deberán de solicitar y pagar un examen extraordinario que la coordinación o en la sede ustedes tienen que informarse, ellos les van a dar las fechas, la metodología del pago y durante una de las clases se van a poder hacer el examen de manera extraordinaria. Si ustedes no, por ejemplo, el siguiente sábado es la evaluación y no se pueden examinar ese día, inmediatamente ese día o al día siguiente, ustedes se comunican a la sede y piden información acerca de las fechas de los exámenes extraordinarios, porque a veces esperan hasta que llegue el siguiente día de clases y para ese momento tal vez la sede ya programó las fechas y dejan pasar esas fechas. Entonces, recomendación, si no pueden examinarse uno de los sábados que se haya programado examen, se comunican inmediatamente al día siguiente a la sede para poder tener toda la información necesaria para que se puedan evaluar. También en el curso vamos a tener unas reglas. Número 1, tener la cámara activa durante la clase en una buena ubicación que se pueda visualizar su rostro para que podamos tomar capturas de asistencia durante el transcurso del curso y al finalizar también. Segundo, tener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando tenga algún tipo de participación o cuando, en este caso, mi persona se lo solicite de alguna manera para poder, para no interrumpir la fluidez del curso. Si ustedes tienen alguna duda,
pueden interrumpir en cualquier momento. En la plataforma hay una opción con una mano, ¿verdad? En donde a mí me aparece la notificación para poder darles el uso de la palabra. Si no utilizan esa herramienta, pueden hacerlo a través del chat para poder solicitar la palabra y con gusto podemos escuchar las opiniones que ustedes tengan conforme vayan surgiendo o las dudas que les vayan surgiendo durante el curso. Tercer punto, para la toma de asistencia vamos a tomar en cuenta únicamente si la cámara ha permanecido activa durante el periodo. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Número 4, la asistencia mínima debe ser de un 80%, o sea que solo se les van a permitir 3 faltas durante lo que dure el curso. Esto me refiero al semestre en total. Entonces, en teoría podrían faltar una vez por fase, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y número 5, entregar en la fecha y hora asignada las tareas. No se van a aceptar tareas después, ni por otro medio que no sea la plataforma de EDUSA. Únicamente por cuestiones de fuerza mayor, que la plataforma no les permita subir su documento o porque alguna situación que verdaderamente no les permitió poder entregar a tiempo la tarea asignada, pues ahí se puede evaluar. Pero en caso de que sea por una mala organización o por una cuestión de que se les olvidó hacer la tarea, por favor tener en cuenta siempre las fechas de entrega de las tareas. ¿Alguna duda con las normativas del curso? Ninguna duda. ¿No? Ok. Bueno, entonces como les decía al inicio, para mí va a ser un gusto poder impartirles ese curso. Es un curso muy interesante, es un curso bastante teórico, que por lo regular se suele pensar que son aburridos, pero vamos a tratar la manera de que el curso sea lo más dinámico posible, sobre todo porque me interesa que ustedes puedan entender los fenómenos económicos, que puedan entender qué es la economía como tal y cómo funciona la economía en nuestro país, porque no solo influyen factores internos, sino que también factores externos. Entonces, es muy importante que ustedes puedan poner atención. La participación, al menos con mi persona, es fundamental. A mí me interesa mucho que el estudiante participe, que dé sus opiniones, haga las consultas cuando les surjan, porque de esa manera se aprende mejor, de esa manera interactiva. Tanto me sirve a mí para que ustedes me vayan retroalimentando de cómo vamos, si vamos comprendiendo el tema, o si hay que repetir o si yo puedo explicarles el tema de otra forma para que ustedes lo puedan comprender, porque ese es mi objetivo principal. Tal vez no abarcar absolutamente todos los temas del programa, sino que por lo menos abarcar los temas fundamentales y que ustedes los puedan comprender, los puedan analizar y puedan crear un propio pensamiento crítico y un propio análisis de los temas que vamos a ver en clase. Entonces, conmigo no existen las preguntas tontas. Eso acá no existe. Ustedes, lo que ustedes quieran preguntar, pueden hacerlo. Para eso estamos acá, para poder resolverles las dudas que a ustedes les vayan surgiendo. Porque lo importante es que ustedes entiendan el curso. Para mí eso es lo fundamental, porque al igual que ustedes, en algún momento yo fui estudiante y sé que es complejo cuando el catedrático no da la oportunidad de poder hacer preguntas, o cuando uno se anima a preguntar, pues el catedrático no resuelve la inquietud o la resuelve de una mala manera. Entonces, acá nada de eso. Ustedes pueden hacer las consultas que consideren necesarias. Acá estamos para aprender, ¿verdad? Acá en el curso nos podemos equivocar todo lo que queramos. Ya en la vida real, en la vida empresarial, una equivocación nos puede costar caro, ¿verdad? Entonces acá, todas las preguntas que ustedes quieran, las inquietudes, las dudas, sus opiniones, para mí es muy importante tener esa retroalimentación de su parte, porque también a mí me ayuda para ver si estoy haciendo de buena manera mi trabajo, ¿verdad? Entonces, les pido que me apoyen en ese sentido con su participación. Y al final, si me hace falta 1 punto, 2 puntos para ganar el curso, pero yo durante todas las fases participé, di mi opinión. Cuando el catedrático hacía una consulta, pues yo di mi opinión.
no importa si estuvo equivocada o estuvo correcta, pues se les puede apoyar en ese sentido basándose en su participación, porque para mí eso es fundamental y forma parte del aprendizaje. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros con eso? Todo claro, Lick. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, vamos a iniciar. Déjenme, les voy a compartir la presentación. En la plataforma, para los que ya tengan acceso, yo ya les subí la presentación que se llama Economía. También ya tienen el tema de la zona y de las normativas del curso. Y hoy nos vamos a basar únicamente en esta presentación. Vamos. Compartir pantalla. Por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación. Sí, ya se ve. Sí, Lick. ¿Pueden ver la presentación en pantalla completa o...? Yo diría que mejor en pantalla completa para que se vea mejor. Sí, ¿no les aparece en pantalla completa todavía? No, todavía no. Permí- Me dicen ahora, por favor, si les aparece en Ahora pantalla ya. completa. Ya, ahora sí. Sí, Lick. Hoy sí. Ok, perfecto. Sí, Lick, ¿qué hace mes? Muchísimas gracias por la confirmación. Bien, vamos a iniciar, como les decía. Bienvenidos al curso de Economía. Acá nos vamos a introducir a los diferentes aspectos de los aspectos y conceptos básicos de las teorías económicas más importantes. Y, como les decía, espero su retroalimentación para que todos podamos comprender de mejor manera estos temas que sí, de cierta manera pueden ser complejos, pero vamos a tratar la manera de darles ejemplos concretos, de explicarles los conceptos técnicos, pero aparte de explicarles los conceptos técnicos, también tratar de explicárselos de una manera simple que podamos comprender todos los conceptos técnicos. Una observación antes de iniciar directamente con la introducción del curso de economía. Durante el curso vamos a encontrar palabras que posiblemente no conozcamos, que no estén dentro de nuestro léxico, porque como el estudio de la economía es una situación bastante compleja, hay vocabulario bastante técnico. Entonces, al finalizar el curso de economía, o sea, en la fase 3 ya para el examen final, todos vamos a entregar un glosario de términos. A partir de ese momento, la instrucción es que palabra que ustedes no entiendan, la anotan en su cuaderno o en un Word o en su tablet, en el dispositivo donde ustedes estén, donde lleven sus anotaciones. Y en la fase final vamos a entregar ese glosario de términos. Lo vamos a ordenar como si fuera un diccionario de términos económicos. ¿Estamos ahí? ¿Comprendimos la instrucción? Sí, Lick. O sea que vamos a realizar un glosario de Sí, las licenciado. palabras que no entendemos. Exactamente. Se va a entregar hasta el examen final. Correcto. No necesariamente todos tienen que tener las mismas palabras, porque yo puedo entender qué es economía y alguien más puede que no sepa qué es economía. ¿Me explico? Entonces, no necesariamente todos van a tener la misma cantidad ni las mismas palabras, sino que son las palabras que yo no comprendo del tema. Y al finalizar, vamos a entregar ese glosario de términos.
Entonces, solo déjenme, voy a ingresar para ver el chat porque con el modo presentación no puedo visualizar el chat. Denme un segundo. Lick, una pregunta. Sí. El glosario tiene una cantidad específica de palabras. O sea, puede ser como 15, 20 palabras o más o menos. Sí, vamos a poner un mínimo, pero eso lo vamos a establecer ya en la fase 2. Ah, está bien. Gracias. Ahorita por el momento, en la fase 1 nos vamos a dedicar únicamente a hacer la anotación de las palabras técnicas que nosotros no comprendamos. Y lo ideal es que vayan avanzando conforme van pasando las clases, ¿verdad? Para que no se les acumule la tarea al final del semestre. Ahí está. ¿Sí se visualiza en pantalla completa la presentación? Sí, sí se visualiza. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a ir directamente al tema y vamos a entrar primero a la introducción de la economía. La economía técnicamente tiene una definición que la vamos a leer acá, que dice que la economía como ciencia social se ocupa de uno de los aspectos más fundamentales de nuestra vida, de cómo gestionamos los recursos escasos para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, nos enfrentamos a decisiones económicas que influyen en nuestra calidad de vida y en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro día a día nos vamos a encontrar con la realidad de la escasez. Aunque nuestras necesidades y deseos son prácticamente ilimitados, me refiero a las necesidades de consumir productos, los recursos que tenemos disponibles para poder satisfacerlos son limitados. Esto nos obliga a tomar decisiones constantemente, ya sea como consumidores, como empresa o como autoridades públicas, sobre cómo asignar nuestros recursos limitados de la manera más eficiente y efectiva posible. En ese sentido, la economía nos brinda herramientas y conceptos para comprender mejor la forma en que se toman las decisiones. Eso nos permite poder analizar cómo los individuos, las empresas y los gobiernos pueden enfrentar la escasez y eligen entre diversas alternativas y buscan maximizar su bienestar y el de la sociedad en general. Dentro del amplio campo de la economía, tres temas claves que se destacan son los conceptos de economía y ciencia económica y la importancia de la toma de decisiones en la economía y la diversidad de resultados económicos a nivel global. Esos tres conceptos son fundamentales para poder entender no solo la economía como una ciencia social, sino que también como una ciencia técnica, pero también con características internas y externas que influyen dentro de la economía de un país. Y como esas características influyen dentro de la economía de un país, internas y externas, también llegan a afectar a las empresas. Entonces, por eso es importante el estudio de la economía y poder analizarla y poder comprenderla de mejor manera para poder entender los fenómenos económicos y de esa manera poder tomar mejores decisiones y asesorar a nuestros clientes de manera efectiva. Entonces, a lo largo de esta presentación, vamos a profundizar en cada uno de esos temas para poder comprender mejor la naturaleza de la economía, su relevancia en nuestro entorno. Y vamos a descubrir también cómo las elecciones económicas nos afectan tanto a nivel individual
como colectivo, y cómo la economía desempeña un papel crucial en la búsqueda de soluciones y mejoras en el panorama económico global y también de nuestro país, que es Guatemala. Si van teniendo dudas, por favor, pueden interrumpirme en cualquier momento. Bien, acá voy a solicitar de su participación. Si algún voluntario me puede ayudar a leer esta presentación, por favor. Buenos días. Dice, definiciones de economía. Para entrar en el objeto de estudios de esta categoría en particular, se debe en principio recordar de qué trata esta ciencia. Para el efecto, es conveniente en principio recordar el significado criminológico de la palabra economía. Deviene de las raíces griegas oikos, que significa casa con todo su contenido, y nomos de nemen, que equivale a administrar de la manera más simple, si quiere es posible inferir que economía. Por tanto, presupone un acto de buena administración de los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades de los miembros del grupo, hogar, comunidad, estado, nación, etc. Implícitamente pone de manifiesto el principio de racionalidad económica que se supone está presente en todos los actos del nombre como un ser o ente económico, utilizar eficiente y eficazmente los recursos que posee para obtener de ellos el máximo provecho o satisfacción. Ok, muchas gracias, Elmer. ¿Cuál es su apellido, Elmer? Elmer Cajtí, C-A-J-T-I. Perfecto, muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, acá básicamente lo que están diciendo, nos están diciendo el origen de la palabra economía. Y adicionalmente, como les decía, la economía estudia el cómo nosotros como individuos vamos a administrar los recursos que por naturaleza son limitados. Eso básicamente está diciendo en cuestiones técnicas y que hay varios grupos que participan dentro de este estudio. El hogar, la comunidad, el Estado, la nación, entre otros grupos que influyen, como el sector empresarial, el sector gremial, agrupaciones sociales, entre otros. Entonces, es importante porque básicamente esto se va a ir repitiendo conforme vayamos profundizando en el tema de la economía. Porque básicamente, en términos muy, muy generales, la economía nos ayuda a gestionar esos recursos de manera eficaz y de manera efectiva. ¿Por qué? Porque son recursos que por su naturaleza son limitados. Los medios de producción que tenemos, por ejemplo, el agua es un recurso limitado y es un recurso no renovable. Entonces hay que gestionarlo de manera adecuada para que los que se encargan de la producción y utilizan el agua natural, pues puedan tener una mejor producción, un mejor rendimiento. Bien, ¿algún otro voluntario que me pueda ayudar con la lectura de esta presentación? Jackie, muchas gracias. Dice, en el devenir histórico de la sociedad, cada ente o grupo social se ha enfrentado al problema básico de cómo satisfacer sus necesidades, cómo obtener los medios adecuados, justos y necesarios para lograr su bienestar. Ajeno a este problema se presenta otro, los medios satisfactores o recursos con que cuentan son escasos. En comparación a la amplia gama de necesidades por satisfacer, entonces, ¿cómo aprovechar racionalmente la utilidad de los bienes tanto en su sentido temporal como espacial? Cualquiera puede pensar que el hombre primitivo no se enfrentaba a este último problema. La abundancia de los recursos silvestres que la proporcionaba la naturaleza misma, sin esfuerzo aparente, le satisfacía plenamente. No obstante, no debe perderse de vista que la relación directa entre necesidad y bien. Ok, muchísimas gracias.
Jackie, ¿cuál es su apellido? Díaz, ¿Con Z o con S? con Z. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, acá básicamente nos plantea varios cuestionamientos. ¿Cómo satisfacer nuestras necesidades? ¿Cómo obtener medios adecuados, justos y necesarios para lograr nuestro bienestar? Y aparte nos dice que ajeno a este problema se presentan otros, los medios, los satisfactores o los recursos con que cuentan son escasos. Y nos dice que en comparación a la amplia gama de necesidades por satisfacer, entonces, ¿cómo aprovechar racionalmente la utilidad de los bienes tanto en su sentido temporal como espacial? Y en el párrafo de abajo nos remonta hasta el hombre primitivo y nos indica que no se enfrentaba a este último problema. O sea, en esa época del hombre primitivo había una infinidad de recursos porque no había una sobrepoblación. ¿Me explico? Habían individuos que eran limitados y habían recursos que en ese momento eran prácticamente ilimitados. Pero ahora dio vuelta la situación. Ahora las necesidades de los individuos, al haber mucha densidad de población, pues todas esas necesidades y esa necesidad de satisfacer nuestra necesidad de consumo de productos, entre otras cosas, pues lleva a que los recursos se vuelvan escasos de alguna manera. Entonces, por eso nos dice que hay que tener en cuenta la relación directa entre necesidad y bien, que esa relación la vamos a ver en una presentación más adelante. Creo que esa va a ser otra clase que está programada. Bien. Al principio vimos una definición de economía. Otras definiciones de economía nos dice que el estudio de la economía ayuda a resolver los problemas de carácter económico que enfrenta toda comunidad. En este sentido, se trata de explicar el concepto y contenido de la ciencia económica. La siguiente definición nos dice que la economía es el resultado de los principios y normas que determinan el volumen de la producción de bienes y servicios, los niveles del empleo y de la renta, y la manera de cómo funciona el sistema de precios y distribución. Dice, cuando hablamos de necesidades nos referimos a necesidades básicas o gustos. Se refiere a ambos, porque tanto para las necesidades básicas los recursos son limitados como para los gustos que puedan surgir. Por ejemplo, con este tema del calentamiento global, para poder responder, para poder entrar directamente a la resolución de dudas conforme vayan llegando. Ustedes todas las mañanas, o la mayoría, me gustaría pensar que se les antoja su cafecito, ¿verdad? Ustedes, para poder activarse en la mañana, para poder tener ánimo. Ok, el café, el proceso del café, son plantaciones que necesitan un cuidado, ¿cierto? La tierra abonada, etcétera, para que pueda crecer en condiciones. ¿Qué pasa? Va a llegar un punto en que las condiciones naturales puede que ya no sean las óptimas para seguir produciendo café. ¿Y qué pasa? Cada vez se va a escasear más ese producto. Eso en el futuro, ¿verdad? Entonces, al nosotros referirnos, o cuando me hable usted, si nos referimos a necesidades básicas, como por ejemplo los productos de la canasta básica, que son granos básicos, y ahora el internet, entre otros productos, pues también se refiere a los gustos que nos podemos dar en algún momento. Por ejemplo, si ustedes se quieren comprar una playera que les gustó, pues eso entra dentro del carácter de gustos, pero también hay que tener en cuenta que los recursos para las necesidades básicas, como para los gustos, para satisfacer esas necesidades, los recursos son limitados para ambos casos. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Y Manol, gracias por su pregunta. Bien. ¿Qué otras definiciones de economía nos da la presentación? Nos dice, la economía es el estudio de actividades relacionadas con la producción y con el intercambio de bienes. Analiza la evolución de la economía global
la tendencia de los precios de producción y del desempleo. Una vez se comprenden estos fenómenos, ayuda a elaborar las medidas con las que los agentes económicos, o sea, los individuos, empresas, instituciones o gobierno, cuando hablemos de agentes económicos nos vamos a referir a esas instituciones, individuos que somos los seres humanos, las empresas, instituciones o gobierno que pueden ser lo mismo. Nos dice, pueden mejorar los resultados económicos. En términos generales podemos armar una definición y podemos decir que la economía, uniendo estas tres, podemos decir que la economía es el estudio de cómo las personas y las sociedades toman decisiones sobre cómo utilizar los recursos limitados para satisfacer sus necesidades y deseos, y trata sobre cómo producimos, cómo distribuimos y consumimos bienes y servicios en nuestro día a día, tanto necesidades básicas como los gustos que nos vayan surgiendo. Repito la definición por si la quieren anotar. La economía es el estudio de cómo las personas y las sociedades toman decisiones sobre cómo utilizan los recursos que son limitados para satisfacer sus necesidades y deseos. ¿Alguna duda con esta definición? Ninguna. ¿No? Bien. Entonces, eso es economía como tal, en términos generales. Pero aparte, debemos de conocer la definición de ciencia económica. La ciencia económica, básicamente, es la disciplina que utiliza métodos de investigación y de análisis para comprender cómo funcionan los sistemas económicos y cómo afectan a las personas y a la sociedad en general. Entonces, la ciencia económica lo que hace es busca explicar y busca predecir de alguna manera el comportamiento económico y busca encontrar soluciones a los problemas económicos. Les repito la definición para que la anoten. De igual manera les va a quedar en la grabación del curso. Les repito, ciencia económica es la disciplina que utiliza métodos de investigación y análisis para poder comprender cómo funcionan los sistemas económicos y cómo afectan a las personas y a la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, les repito, como la ciencia económica lo que busca es explicar y poder predecir de alguna manera el comportamiento económico de los factores económicos o de los fenómenos económicos y poderle encontrar una solución a esos problemas económicos. Entonces, en resumen, o en conclusión, la economía se trata de cómo nosotros gestionamos nuestros recursos limitados para poder satisfacer nuestras necesidades y deseos. Mientras que la ciencia económica es el estudio sistemático y científico de esos procesos económicos, ¿sí? O sea, van de la mano. La ciencia económica no existe sin la economía y la economía no existe sin la ciencia económica. Entonces, en términos simples, podemos decir que la economía es como el estudio o es el estudio de cómo las personas hacen elecciones sobre qué cosas comprar, sobre cómo ganar dinero y cómo utilizar los recursos que tienen, ¿sí? También se trata de cómo las empresas producen bienes y servicios y de cómo los venden a las personas. Entonces, la economía nos ayuda a poder entender cómo funciona el dinero, los precios, los empleos y cómo afecta todo eso a nuestras vidas. Entonces, la economía es como un juego en el que todos participamos para poder obtener lo que necesitamos y queremos con los recursos limitados que existen. ¿Sí? Entonces, en el contexto guatemalteco, porque estas son definiciones que son a nivel global, a nivel general o a nivel mundial. Entonces, en el contexto guatemalteco podemos decir que la economía se va a referir a cómo se producen y distribuyen y consumen los bienes y servicios en el país. Entonces, la economía es el estudio de cómo las personas, las empresas y el gobierno interactúan para poder satisfacer sus necesidades y deseos. O las necesidades y deseos de la población, ¿verdad? Porque es obligatorio que tienen que interactuar las personas, las empresas y el gobierno.
¿Por qué? Porque las personas trabajan para poder obtener dinero, las empresas producen bienes y servicios para poder vender y al mismo tiempo generan empleo y el gobierno se encarga de recaudar impuestos para poder también hacer el intento de poder satisfacer las necesidades de la población en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, entre otros, ¿verdad? Que se supone que deberíamos de estar cubiertos en ese sentido. Entonces, un ejemplo simple de economía en Guatemala, para que lo podamos comprender de mejor manera, vamos a poner que es como el mercado de frutas. Me gusta mucho este ejemplo. Es como un mercado de frutas y verduras. Entonces, imaginemos que hay un mercado donde los agricultores venden su producto a los consumidores, ¿verdad? El mercadito de nuestra colonia, por ejemplo, donde todos los agricultores van a vender sus productos a los consumidores. Entonces, los agricultores cultivan y cosechan las frutas y las verduras. Luego las llevan al mercado para poder venderlas. Después viene el consumidor, van al mercado y compran las frutas y verduras que necesitan. Entonces, ese es un ejemplo de un ciclo económico y de cómo funciona la economía, ¿verdad? El vendedor produjo la tierra, generó un producto, lo vendió, generó dinero y luego vuelve a iniciar su proceso productivo. El consumidor trabaja para obtener dinero, con ese dinero toma las decisiones necesarias para poder ir al mercadito, comprar sus frutas y verduras y vuelve a iniciar su proceso, vuelve a trabajar, devenga su sueldo y vuelve a comprar lo que necesita. ¿Comprendimos ese ejemplo? Sí, Ok, entonces, en este ejemplo, la economía guatemalteca se va a reflejar en cómo se produce y en cómo se distribuye el cultivo de las frutas y de las verduras. Y en cómo los consumidores toman las decisiones sobre qué comprar, ¿verdad? Porque cuando ustedes van a un mercado o a un supermercado, ustedes van buscando, ¿no? Las ofertas, esto está más barato, mejor me llevo esto. Incluso tomamos decisiones sobre un mismo producto de diferentes marcas, relacionando el precio, relacionando la calidad. Entonces ahí ya tenemos un factor económico o un fenómeno económico, ¿no? En todas las actividades de nuestra vida surgen factores y fenómenos económicos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque ya lo tenemos muy interiorizado. ¿Vamos bien? ¿Van conmigo? ¿Me van comprendiendo? ¿Vamos en sintonía todos? Sí, Lick. Sí, solo disculpen un segundito ustedes. Bien. También en este ejemplo podemos o se puede observar otros aspectos económicos como los precios de los productos, la competencia entre los agricultores y la demanda de los consumidores. Cuando uno va, o por ejemplo, cuando uno toma la decisión de hacer sus compras en el supermercado, por lo general uno ya tiene decidido en qué supermercado compra, ¿no? Uno ya tiene sus preferencias para poder comprar ciertos productos en determinados sitios. Incluso con los vendedores de frutas y verduras, uno tiene ya sus preferencias o toma las decisiones de dónde comprar zanahoria, por ejemplo, o dónde comprar papa o dónde comprar tomates, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en todo ese proceso nosotros observamos fenómenos económicos. Y como hablamos ya de fenómenos económicos, por favor, algún voluntario que me quiera ayudar con leer esta definición. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fenómeno económico. El fenómeno económico se refiere al conjunto de procesos y actividades relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. Es el estudio de cómo las personas y las organizaciones toman decisiones para administrar los recursos escasos y satisfacer sus necesidades y deseos. Ok, ¿cuál es su apellido ahora? Rueda. Pues, muchísimas gracias. Ojo con esto. Pregunta de examen. ¿Qué es fenómeno económico? Pregunta de examen. Vayan haciendo esas anotaciones. Por lo general,
siempre tengo esta manía de cuando un concepto va a ser tocado en la evaluación, les hago el disclaimer, ¿verdad? Entonces, anoten todas esas cuestioncitas en las que hago. Otro tip, en las que hago bastante énfasis, en las que parece que estoy dando vueltas, esos conceptos por lo general siempre los coloco en la evaluación. Entonces, ojo con eso, hagan sus anotaciones. Bien, volvemos a repetir la definición. Nos dice que el fenómeno económico se refiere al conjunto de procesos y actividades relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. Lo que hemos venido hablando. El estudio de cómo las personas y las organizaciones toman decisiones para administrar los recursos escasos y satisfacer sus necesidades y deseos. En términos simples, el fenómeno económico se trata de cómo las personas y las empresas interactúan de alguna manera para poder obtener y utilizar los recursos que tienen disponibles para poder producir cosas que necesitamos y que queremos. En esto incluye desde la fabricación de productos hasta la distribución y la venta de esos productos, así como el consumo también por parte de las personas o de los individuos. Entonces, un ejemplo para poder entender el fenómeno económico es el proceso de producción y venta de pan. Este ejemplo también me gusta bastante. Por ejemplo, los panaderos utilizan ingredientes como la harina, la levadura y agua, entre otros, para poder fabricar el pan. Luego, el pan se distribuye a las tiendas o se vende directamente a los consumidores. Entonces, las personas compran el pan para poder consumirlo y satisfacer su necesidad de alimentación, del panito con café, ¿va ustedes? Y en este ejemplo podemos observar cómo intervienen diferentes actores económicos y decisiones económicas en cada etapa del proceso, ¿verdad? El panadero como el proceso y la actividad relacionada a la producción y a la distribución de bienes. Y el consumidor, que es el que administra sus recursos escasos para poder satisfacer sus necesidades. ¿Estamos claros acá? ¿Comprendimos qué es el fenómeno económico? O sea que el fenómeno económico se podría decir que es como el proceso de una cosa de cuando se crea, se distribuye y se vende al consumidor. Correcto, y cuando lo consume también, ¿verdad? Entonces, es un ciclo, todo esto es un ciclo. Se produce, se distribuye, se vende, se consume. Se vuelve a producir, se vuelve a distribuir, se vuelve a vender y se vuelve a consumir. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ninguna, Alex, puede continuar. Ok, ¿vamos bien los demás? Disculpe, licenciado, ¿será que puede repetir eso de se produce y lo demás? ¿El ciclo? Sí, por favor, gracias. El ciclo sería, se produce, se distribuye, se vende y se consume. Entonces, para ponerlo más simple, podemos poner producción, distribución, venta y consumo. ¿Alguna otra duda? ¿Los demás cómo vamos? ¿Vamos comprendiendo los temas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, perfecto. ¿Algún voluntario? El fenómeno económico constituye solamente una parte del fenómeno social. Perdón, Imanol, solo que Elida levantó antes, bueno, creo. Bueno, que lea ahí entonces. Gracias. Buenos días, licenciado, perdón. Buenos días, no tenga pena. Adelante, puede ir. El fenómeno económico constituye solamente una parte del fenómeno social, pero se encuentra tan íntimamente ligado a otros fenómenos que a veces no es posible aislarlo, ya que se presenta relacionado con el fenómeno político, estético, moral, etc. De ahí las relaciones del derecho económico con los demás hechos sociales. Esta relación llega a ser a veces tan estrecha
que algunas escuelas económicas han sostenido que todos los hechos que se desarrollan en la sociedad tienen fundamentalmente una causa de carácter económico. En síntesis, la economía ayuda a valorar y mejorar el rendimiento de los sistemas y medios de producción, buscando el punto más beneficioso, así como también la más justa distribución de la riqueza, en cuyo caso se transforma en economía política. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Elida. ¿Cuál es su apellido? Elida Donis. Tony. Ok, igualmente, gracias, Imanol, por la participación. Está tomando en cuenta todo. Oigan, por eso les recalco siempre el tema de la participación. Yo siempre anoto acá para que al final me cuadren cuando me digan, yo participé, ¿verdad? Entonces, ahí vamos perfectamente. Bien. Entonces, acá nos dice que en esta última parte, nos dice que los fenómenos, nos dice, vamos a ver, dice, esta relación llega, y en esta parte vamos a ver. ¿Visualizan el puntito del láser? Sí. Gracias. Dice, esta relación llega a ser a veces tan estrecha que algunas escuelas económicas han sostenido que todos los hechos que se desarrollan en la sociedad tienen fundamentalmente una causa de carácter económico. Y en parte tienen razón, porque en las sociedades todo funciona basado en la economía. ¿Por qué? Porque en todos lados existe un medio de producción, existe una distribución, existe un producto para vender y existe el consumidor que toma las decisiones de cómo administra sus recursos. Cuando me refiero a que al consumidor administra sus recursos que son limitados, nos referimos al dinero, ¿sí? Entonces, de cómo el consumidor administra sus recursos para poder tomar una decisión de qué comprar y cómo consumirlo. Entonces nos dice acá en la última parte, en síntesis, la economía ayuda a valorar y mejorar el rendimiento de los sistemas y medios de producción, buscando el punto más beneficioso, así como también la más justa distribución de la riqueza, en cuyo caso se transforma en economía política. Sabemos que lo de la justa distribución de la riqueza actualmente no se cumplen por la existencia de los monopolios desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, en todos los hechos, tomando en cuenta que nos dice que todos los hechos de una sociedad tienen fundamentalmente un carácter económico, podemos ver que en la mayoría de situaciones que se nos presentan en el día a día existen fenómenos económicos. Entonces, el fenómeno económico se va a referir a cómo las personas, repito, van a interactuar con el dinero y los recursos para poder satisfacer sus necesidades y sus deseos. Es como, por ejemplo, el juego en el que todos participamos, donde tomamos las decisiones sobre cómo comprar, cómo ganar el dinero y cómo lo vamos a utilizar. Otro ejemplo es, por ejemplo, imaginemos que tenemos una mesada, que nos dan una cantidad de dinero mensual, ¿verdad? O nuestro sueldo, que tenemos nuestro sueldo mensual y que queremos comprar un juguete. Entonces tenemos que pensar nosotros en cuánto dinero tenemos y hacer esa correlación en cuánto cuesta el juguete que queremos. Entonces ahí nosotros también tenemos que decidir si vale la pena gastar nuestro dinero en ese juguete o si vamos a preferir guardarlo para comprar algo más adelante. Entonces esas decisiones que tomamos son parte de un fenómeno económico. O cuando en algunas ocasiones se da que nosotros queremos darnos un gusto, pero tenemos necesidades básicas que cubrir. Entonces ahí tomamos decisiones de qué es más importante, ¿verdad? Me doy mi gusto, me compro un juguete o pago las necesidades básicas que tengo, ¿sí? Entonces ahí se da un fenómeno económico. O cuando decidimos ahorrar, ese es un fenómeno económico porque es una decisión de qué hacer con nuestros recursos. También el fenómeno económico se aplica a un nivel mucho más grande
como por ejemplo en el gobierno. El gobierno tiene que tomar decisiones sobre cómo gastar los recursos del pueblo o el dinero del pueblo que recauda de los impuestos en escuelas, en hospitales y en otros servicios públicos. Entonces, las empresas también tienen que decidir qué productos fabricar y cómo venderlos para poder ganar dinero. Y al ganar dinero, tributan al gobierno y el gobierno empieza a hacer la distribución de esa recaudación. Entonces, en resumen, podemos decir que el fenómeno económico se va a tratar de cómo las personas y el gobierno, las personas, el gobierno y las empresas hacen elecciones o toman decisiones sobre el dinero y los recursos para poder satisfacer las necesidades y lograr sus metas. ¿Ya ha levantado la mano? Perdón, Nick, se me activó la opción, disculpe. La mayoría de los productos vienen del mismo proveedor, pero venderlo en algunos lugares son caros, más las ofertas por la economía que existe en el país. En ese caso, esa empresa perdería lo de económico. No porque es una misma empresa y las empresas por lo general son un holding, son un grupo empresarial ahora. Ese es el modelo de negocio que utilizan las empresas. Lo voy a anotar acá, Jocelyn Franco, ¿verdad? Okay. Por lo general ahora son holdings y son grupos empresariales que por lo general es un grupo que administra todas las empresas que son diferentes marcas que se dedican a fabricar diferentes productos. La empresa nunca va a perder. ¿Por qué? Porque la empresa siempre produce con sus márgenes de ganancia. Aunque, por ejemplo, yo pongo este ejemplo de, por ejemplo, Maxi Despensa, Walmart y La Torre, por ejemplo. Los productos por ejemplo, Toledo. Toledo tiene otras marcas registradas. Por ejemplo, en ciertas marcas, por ejemplo, en Maxi Despensa está más barato. Y por ejemplo, el jamón. En La Torre, por ejemplo, se encuentra un precio intermedio, el mismo producto, y en Walmart, por ejemplo, ya tiene un precio más elevado. Pero pertenece el producto a la misma empresa. Pero las empresas también lo hacen en función a los sectores de los consumidores. Por ejemplo, si yo coloco mi producto en un Walmart, veo la ubicación geográfica que tiene el Walmart, dónde está ubicado, entonces la empresa puede decir, ok, yo este producto lo puedo poner a tal precio, ¿verdad? Incluso su costo de producción para los 3 productos es el mismo, lo único que le ponen diferente margen de ganancia a cada uno de los productos. Entonces, técnicamente, la empresa nunca va a perder su utilidad, pero los consumidores sí toman las decisiones de qué es lo más conveniente para ellos en relación del costo-beneficio. ¿Estamos claros ahí? ¿Resolvimos tu duda, Jocelyn? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Licenciado, buen día. Buenos días. También, fíjese que también se ve la diferencia de las, como dice usted, las zonas. Ejemplo, el país que está en las Américas, la fruta y verdura es de mejor calidad que otra que aquí en la Petapa. Yo he comparado, he ido a comprar allá y cuando vengo aquí a País de la Petapa por emergencia, está más suave la fruta, tiene más tiempo que estar en exhibición. Pienso que hay sectores que hay preferencia, pienso yo, en el consumo, dar una mejor calidad en otro lado y a veces nos dejan lo más feíto en las orillas. No sé si es así, yo lo he comprobado. Gracias. Correcto. Gracias por su aporte, Sonia. ¿Cuál es su apellido? Barreno de Ruano. Barreno. Ok. Correcto, su apreciación es correcta. Las empresas actualmente se enfocan en los sectores geográficos, se llaman sectores geográficos económicos.
dependiendo de cómo está la demanda y la oferta, que son leyes de la economía. Entonces, en cierta manera, en los sectores donde ellos pueden decir que hay mayor riqueza, obviamente la calidad de los productos va a ser mucho mejor. Por ejemplo, no es lo mismo ir a comprar a La Mate que ir a comprar a Miraflores. ¿O sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de riqueza que está concentrado en el sector de Miraflores va a ser mucho mayor que el nivel de riqueza que se concentra a 18 calle, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos decir que hay una desigualdad y ahí se incumple lo que dice que hay una distribución justa de la riqueza. Y eso se perdió desde la acumulación originaria desde el siglo antepasado. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Vamos claros? ¿Vamos comprendiendo los temas? Continuamos. Entonces, en el contexto guatemalteco, el fenómeno económico se refiere a cómo las personas y las empresas interactúan en conjunto con el gobierno y en la forma en cómo se producen y distribuyen los bienes y cómo se consumen los bienes y servicios en el país. Por ejemplo, un estudiante en Guatemala quiere comprarse su camiseta en una tienda local, ¿sí? Su camiseta de la selección. Para poder comprarse su camiseta, primero necesita dinero, ¿verdad? Sin dinero no se puede comprar la camiseta. Entonces decide buscar un trabajo de medio tiempo para poder ganar dinero suficiente y después va a la tienda a comprarse la camiseta que le gustó. Entonces aquí, en este ejemplo, vemos cómo el estudiante está participando en el fenómeno económico, que es al tomar la decisión sobre cómo obtener dinero, sobre qué comprar y cómo usar sus recursos limitados. ¿Sí? Otro ejemplo en el contexto guatemalteco es un mercado de artesanías. Muchas comunidades en Guatemala producen hermosas artesanías como los tejidos, cerámicas, productos de cuero, artesanías de jade, etcétera. Un fin de artesanías hermosas que se producen acá en Guatemala. Entonces, estas artesanías son vendidas en los mercados locales a locales y a turistas, por lo general a turistas. Entonces, los artesanos tienen que decidir qué productos crear y cómo fijar sus precios para poder ganar dinero. Entonces, fijar los precios para poder ganar dinero es una cuestión bastante técnica, ¿verdad? Porque les tiene que servir para poder seguir produciendo. Entonces, los turistas o los compradores también participan en el fenómeno económico al decidir qué artesanías comprar y cómo gastar su dinero. ¿Sí? Entonces, en resumen, vamos a decir que el fenómeno económico en el contexto guatemalteco va a implicar las interacciones obligatoriamente entre las personas, las empresas y el gobierno en relación con su producción, con su distribución y el consumo de sus bienes y servicios dentro del país. Entonces, ese es un proceso en el que todos participamos y que afecta nuestras decisiones diarias sobre cómo obtener y usar los recursos disponibles. Por ejemplo, si el gobierno decide hacer una reforma tributaria y aumenta el IVA, obviamente van a aumentar los precios de los productos, ¿verdad? Como decía Sonia, Josen, las empresas no pierden. El gobierno aumenta el IVA, aumenta su recaudación, la población tiene que ver la manera en cómo distribuye de mejor manera sus recursos que ya eran limitados y aumentando los precios de los productos van a ser más limitados, pero las empresas no pierden su utilidad. ¿Por qué? Porque ellos únicamente le elevan el valor del IVA a su producto. Entonces sí mantienen su utilidad. Entonces, en Guatemala no hay condiciones equitativas para la población y para el sector empresarial, ¿verdad? Y la economía es la que se encarga de tratar de estudiar esos fenómenos económicos para tratar la manera de que esa distribución de la riqueza o de esos beneficios económicos que tienen ciertos sectores de
la población sean más justos, o sea, que sea más equitativo entre el sector empresarial, entre el gobierno y las personas. ¿Dudas? Liz, yo tengo una pregunta Sí. respecto al fenómeno económico. Pues el resultado podría ser la competencia y demanda, porque por ejemplo las empresas al ver que algún artículo se produce constantemente y tiene muchas compras, va a haber alguien que también va a querer dar la iniciativa en poder ver cómo lo fabrica él también. Y la demanda podría ser también en el caso de que yo estoy distribuyendo un producto, pero ya no me doy abasto porque es de alta calidad y toda la gente lo quiere, pero no sé si estoy bien. ¿Y cuál es su apellido, Karen? Hernández, pero mi segundo nombre es Estela porque habemos dos Karen en la clase. Ah, ok. Ok. Sí, la cuestión de la demanda y son parte de las leyes de la economía. La demanda, la oferta, la competencia. Son cuestiones que afectan en cierta manera, pero en el ámbito empresarial, para combatir la competencia, existen ahora las estrategias de marketing. El marketing es lo que se utiliza hoy en día en las empresas para poder pelear contra esa competencia. Obviamente, si la empresa sabe que tiene un producto de buena calidad y puede tener precios accesibles dependiendo de sus costos de producción, puede hacer una buena competencia, porque obviamente las personas en algunos casos van a preferir la calidad al precio, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, si usted compra una computadora, no va a comprar una computadora que le valga 1000 quetzales y que le dure un mes, ¿verdad? Ahí usted va a tomar la decisión de, ok, voy a gastar un poco más de dinero, pero me voy a comprar un equipo que me dure bastante tiempo, ¿verdad? Y al que le pueda sacar bastante provecho. Entonces ahí la competencia en cierta manera no funciona porque hay ciertos productos en los cuales los consumidores prefieren la calidad al precio. Y hay en otros casos, como por ejemplo en el tema de la comida, que también hay sectores en los que algunas personas deciden la calidad con relación al precio. Pero, por ejemplo, en los comedores locales hay mucha competencia porque hay mucha oferta y a veces hay poca demanda o a veces hay mucha demanda y hay poca oferta. Pero esas leyes de la economía las vamos a ver más adelante para profundizar en qué es demanda, qué es oferta, qué es competencia. Pero aprovechando el tema de la competencia, en Guatemala en el tiempo del presidente Alfonso Portillo, existió la ley de libre competencia, o más bien no era ley, sino que fue un acuerdo presidencial, un decreto presidencial. Por eso el presidente Portillo es actualmente muy querido, sobre todo por las áreas rurales, porque él logró a través de ese decreto de libre competencia mantener los precios estables de la canasta básica. O sea, prácticamente él se peleó con los monopolios que ya existían en el país en ese momento. Por esa razón, el sector empresarial el que se vio afectado decidió atacarlo, lo metieron preso y demás, ¿verdad? Ya eso es otra historia. Pero actualmente existe una iniciativa de ley, no recuerdo ahora el número. Está el número de decreto, pero es la ley de libre competencia. La ley de libre competencia lo que va a hacer es que va a dejar entrar otras empresas que producen lo mismo, por ejemplo, para hacerle la competencia a las empresas del sector de construcción, los cementos Progreso, por ejemplo. Dejarían entrar a otras empresas de otros países que producen cemento con precios más accesibles y ahí obligatoriamente
la empresa que quiera vender sus productos va a tener que mantener los precios en cierto nivel para que no pierda su venta. ¿Me explico? Entonces, la ley de libre competencia o la ley de competencias podría beneficiar mucho al país. Lo que pasa es que en Guatemala han venido deteriorando las condiciones para que esa ley pueda ser aprobada. Y en eso, pues son cuestiones más políticas, ¿verdad? Que el Congreso tiene mucho que ver ahí. Pues a la mayoría del Congreso no les conviene porque ellos hacen sus negocios, ¿verdad? Entonces, y el panorama político actualmente en Guatemala, pues tampoco es que sea muy favorable, ¿verdad? Para que se den las condiciones para poder entrar o que el país esté preparado para el tema de la libre competencia. Es algo que ya viene desde hace muchos años proponiendo algunos diputados y algún ministerio, pero no se ha podido llevar a cabo por los intereses que los políticos tienen en propios negocios, ¿verdad? A ellos les interesa mantener sus monopolios, acumular riqueza a ellos y no están viendo o no están velando por el bienestar o el bien común de la población. No sé si hay alguna otra duda. ¿Dudas? ¿Vamos comprendiendo? ¿Van conmigo? Ninguna duda hasta el momento, listo. Ok, perfecto. Bien. Bien, vamos a leer esta. Ya dice, todo el mundo se relaciona con la economía y cada persona tiene su propia definición sin haber estudiado economía. Todos en algún momento podemos hacer una definición de economía. Entonces dice, muchas personas que no son economistas profesionales han solucionado problemas económicos con bastante éxito. Por lo tanto, la economía es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida. Como se vio, existen muchas definiciones de economía, sin embargo, una muy general es la siguiente. La economía es el estudio de las actividades que entrañan transacciones y cambio entre los seres humanos. Otra más diría que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la forma en que las personas utilizan óptimamente unos recursos escasos con el fin de obtener abundantes y distintos bienes y servicios, que permita distribuirlos eficiente y eficazmente entre los miembros de la sociedad para satisfacción de sus necesidades. Esta última definición es bastante acertada y anótenla. Anoten esta última definición. Bien, ahora vamos a entrar al tema de lo objetivo y subjetivo. Por favor, cuando sean las 9:55, si alguien me podría hacer el favor de avisarme para poder tener en cuenta el tiempo de la clase, que terminamos a las 10 de la mañana, para que nos dé tiempo de pasarles el enlace del grupo de Telegram, por favor. Bien. Lo objetivo y subjetivo en la economía. ¿Algún voluntario que me ayude a leer esta diapositiva? Producto que ingresa como exportación. En algunos casos, dependiendo del tipo de producto. En algunos casos hay algunas empresas que tienen convenios internacionales con el país. Entonces, de eso deviene de que algunos productos que se importan sean más económicos. La exportación ya tiene otro sentido porque la exportación únicamente ayuda al empresario y al gobierno, ¿verdad? Por los aranceles que se tienen que cumplir y se tienen que pagar para poder exportar. Adicionalmente, las importaciones también pagan a sus impuestos, pero son de diferente manera. Pero por lo general, cuando se importan, dependiendo del país de donde venga el producto, también eso
interviene en precio o en el costo que tiene para los empresarios traerlos y poder ponerlos a la venta. Por ejemplo, los productos que vienen de China, China tiene una capacidad productiva impresionante. O sea, ustedes van a una tienda de esos productos chinos, van a encontrar cosas sumamente baratas, pero obviamente ahí sacrifican un poco la calidad, ¿verdad? Pero eso no quita de que China actualmente es una de las potencias mundiales por su capacidad productiva. Ellos en la actualidad abarcan, creo que el 90% del país tiene una capacidad productiva impresionante. Producen juguetes, producen tecnología, un sinfín de cosas, ¿verdad? Que maquilan zapatos, maquilan ropa, empaques, etcétera. Entonces, si ustedes ven y observan sus productos, si ustedes le buscan a sus productos, la mayoría de productos van a decir Made in China. ¿Por qué? Porque es más económico traer un producto de un país que tiene una capacidad productiva impresionante que, por ejemplo, traer un producto de Estados Unidos, por ejemplo, que en algunos sectores ellos no tienen una capacidad productiva de determinados productos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho con el valor o el precio que se les establece a los productos. Y ahí le queda clara la duda. Sí, gracias, licenciado. Para servirle. Bien, ¿algún voluntario que me apoye con esta diapositiva? Dice, a continuación se describen brevemente los antecedentes históricos de la escuela clásica como punto de partida de estas corrientes. Corriente objetiva. Los clásicos Adam Smith y David Ricardo e inclusive Marx analizaron la naturaleza social de los fenómenos económicos. De esa cuenta sustentaron varias ideas concluyendo en que la mercancía, objeto o medio satisfactor, era la clave de la economía capitalista. Distinguieron los fenómenos económicos como ajenos a los actos individuales de los cuales se derivan y los consideraron como una realidad exterior. Por esta razón, ya no logro leer ahí. Por esta razón, dice, la corriente del pensamiento que acepta esta realidad como tal se denomina objetiva. Ok. La siguiente. Si bien es cierto, las cosas u objetos, principalmente los bienes satisfactores, nacen de la acción productiva del ser humano en forma individual o colectiva. Está claro que existe una diferencia entre los objetos e individuos que los producen. Carlos Marx redujo que el valor de un bien ha de darse por propia cuenta y ha de estar representado en el cuerpo físico del objeto, derivado del valor de uso de la fuerza de trabajo incorporando al mismo. Asimismo, muchos economistas de esta corriente afirmaron que es medible en unidades físicas o naturales utilizando técnicas e instrumentos adecuados. En este sentido, un bien es muy valioso cuando es capaz de producir un resultado muy objetivo, externo e individual al sujeto. Okay, nos vamos a quedar ahí por el momento. Vamos a quedar ahí por el momento. Después continuamos, si me apoya, continuamos con la siguiente. ¿Cuál es su apellido? Disculpe, Virginia. Lobos de León. Ok, bueno. Entonces acá nos habla del objetivo subjetivo, de lo objetivo y subjetivo de la economía, que son dos corrientes de la economía que en la actualidad todavía se da. En el contexto técnico, la economía, en el término objetivo y subjetivo, se utilizan para poder describir diferentes aspectos de las decisiones económicas y las valoraciones de los individuos. En términos generales, lo objetivo se va a referir a elementos que sean medibles y verificables de la realidad, que se van a basar en hechos
y en datos concretos. Lo objetivo se va a relacionar con aspectos que se puedan cuantificar y que se puedan observar de la economía, como los precios, la cantidad de bienes producidos, el nivel de ingresos, los costos, etc. Estos elementos de lo objetivo pueden ser evaluados y pueden ser analizados de manera objetiva, ya que su existencia y características van a ser independientes de las opiniones o percepciones individuales. ¿Por qué? Porque se van a poder visualizar, ¿verdad? Van a existir datos comprobables de los precios, de cómo se establecen precios, de cómo se distribuyen, de cómo se determinan los costos, etc. Entonces, la corriente objetiva en la economía se va a referir a un enfoque teórico que va a buscar analizar los fenómenos económicos, centrándose en factores objetivos y materiales de cómo la producción y la distribución y el consumo de bienes y servicios se va originando. La corriente objetiva, por lo general, o se originó inicialmente en el siglo XIX principalmente, con la obra del economista alemán Karl Marx y su teoría del materialismo histórico. Esta teoría es impresionante porque le da origen al concepto del capital, los medios de producción, etc. El consumo. Básicamente, Carlos Marx estableció los principios básicos y analizó el capitalismo como lo conocía. Entonces, es muy importante conocer estos ámbitos del materialismo histórico que entran dentro de la corriente o que son originarios de la corriente económica. Entonces, el enfoque objetivo de la economía se va a basar en la idea de que las relaciones económicas y sociales van a estar determinadas principalmente por las condiciones materiales de producción. Eso lo menciona Carlos Marx en su libro del materialismo histórico. Entonces, según esa corriente, la estructura económica de una sociedad, o es decir, cómo se producen y distribuyen los bienes y servicios, es la base fundamental que influye en las relaciones y en los conflictos sociales. Entonces, la corriente objetiva va a buscar comprender esas leyes y dinámicas que rigen el funcionamiento de la economía y cómo la explotación laboral, la acumulación de capital, las crisis económicas y las desigualdades sociales se enfoca en analizar las relaciones de producción y las contradicciones que son inherentes al sistema económico, como la lucha de clases y la alienación de los trabajadores. En la actualidad, la corriente objetiva sigue siendo relevante en el análisis económico, especialmente en el campo de la economía crítica y el pensamiento heterodoxo. Aunque ha existido modificaciones y desarrollos en los enfoques teóricos, las ideas fundamentales de la corriente objetiva siguen siendo las estructuras y las relaciones económicas existentes. Entonces, es importante destacar que la economía no se limita únicamente al enfoque objetivo, porque en estas existen diversas corrientes y enfoques teóricos que nos ofrecen diferentes perspectivas sobre los fenómenos económicos. Pero sin embargo, la corriente objetiva nos ha dejado una huella significativa en la teoría económica y continúa influyendo en el análisis crítico de la economía contemporánea. Cuando hablamos de heterodoxo, esa palabra, si quieren anótenla, nos referimos a algo que se aparta o se difiere de las normas o de las creencias o de los enfoques que ya están establecidos. Entonces, en el contexto económico, el término se va a utilizar para poder descubrir teorías, enfoques o perspectivas que se van a apartar de las corrientes dominantes o de las corrientes ya existentes o de las corrientes convencionales de los pensamientos económicos que ya existían en la antigüedad. Entonces, los economistas heterodoxos van a cuestionar y van a criticar la economía y van a proponer nuevas teorías y enfoques alternativos para poder comprender los fenómenos económicos. En otras palabras, la corriente objetiva en la economía se va a referir a un enfoque que se va a centrar en los aspectos tangibles y medibles
de la actividad económica. Entonces, en lugar de enfocarse en las percepciones o en las creencias individuales, se va a basar en datos, en hechos y en variables que se puedan observar, se puedan cuantificar y se puedan medir. Sí, Elmer. Lick, ya son las 10, disculpe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a terminar acá. Por favor, anoten, nos quedamos en la diapositiva 9 para la próxima clase. Los voy a molestar que todos, por favor, tengan su cámara activa para poder tomar la captura de pantalla de la asistencia. Gracias. Disculpen, ustedes no había visto los mensajes porque realmente son temas apasionantes, ¿verdad ustedes? Bueno, a la cuenta de 3 vamos a tomar la captura de pantalla de la asistencia. Así que por favor una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, muchísimas gracias. Les voy a trasladar ahorita a través del chat el enlace para que se puedan agregar grupo de Telegram. Si tienen algún inconveniente con agregarse al grupo, por favor me escriben al correo que les indiqué al inicio de la clase y ahí les voy a estar compartiendo el enlace para que se puedan agregar. Para los que entraron tarde, este grupo de Telegram nos va a servir para una comunicación más efectiva, más rápida y más eficiente. Cuando se suba una tarea, se les va a avisar ahí, revisen la plataforma y ya hay una actividad en la plataforma. Entonces, hoy por la noche, si no estoy mal, tipo les va a estar subiendo ya la primera tarea que va a ser para entregarla el viernes. Entonces, para que estén pendientes de la plataforma, de igual manera, los que ya están agregados, los que se vayan agregando al grupo, se les va a enviar por ahí la notificación de que ya está subida la actividad, para que estén pendientes, por favor, de la plataforma. Entonces, sin más que agregar, para mí es un gusto. Iniciamos con buen pie el curso de economía para este segundo semestre. Esperemos que lo terminemos con la misma energía y con el mismo entusiasmo con el que lo iniciamos. Muchas gracias a todos por su participación. Hay algunos que por cuestiones de que yo no me daba cuenta que levantaron la mano y demás no pudieron participar, pero por favor no pierdan ese entusiasmo para la segunda clase. Entonces, un gusto haber estado con ustedes y primero Dios, nos miramos el próximo sábado en nuestra siguiente clase. Que tengan feliz día. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día. Para servirles, que tengan buen día. Gracias.